Buenos días, mi nombre es Laura Valentina Sanabria y yo voy a hablar sobre el gobierno de Javier Milei. Javier Milei es un economista y político argentino conocido por su enfoque liberal y de libre mercado. Algunas de sus propuestas y enfoques políticos incluyen la reducción del rol del Estado. Milei es un partidario de reducir el tamaño y la intervención del Estado en la economía y en la sociedad, promoviendo una mayor participación del sector privado. Liberalización económica. Ha abogado por la eliminación de regulaciones y restricciones comerciales, así como por la promoción de la competencia y la intervención extranjera. Reforma fiscal. Milei ha propuesto reducir la carga tributaria y simplificar el sistema impositivo para fomentar el crecimiento económico, moneda y finanzas. Ha abogado por una política monetaria más conservadora y por mantener una moneda estable para controlar la inflación y promover la inversión. Privatización de empresas estatales. Milei ha propuesto la privatización de empresas estatales y la apertura de los sectores estratégicos a la inversión privada. La política se enfoca en el realismo, en el poder y seguridad, competencia en las relaciones internacionales. Busca comprender cómo los estados interactúan desde un entorno de anarquía. Esta teoría tiene importantes implicaciones para la política exterior, la toma de decisiones y la dinámica global. Como las propuestas de Milei se enfocan con los que le va a decir mi compañera. Hola, mi nombre es Hanna y ahora vamos a hablar del realismo en la política. Bueno, el realismo en la política se enfoca en varios factores. El primero es en seguridad nacional. Esto es una preocupación central, ya que todos los estados toman medidas para garantizar su seguridad y protegerse contra amenazas externas. Entre las propuestas de Milei están la reforma de la seguridad social, construcción de prisiones a través de alianzas público-privadas, también la consideración de reducir la edad mínima para el encarcelamiento de menores, la desregulación de mercado de armas de fuego para permitir el uso legítimo y responsable de armas por parte de los argentinos. Otro factor es la propuesta de anarquía internacional, ya que el realismo parte de la idea de que el sistema internacional carece de una autoridad superior que pueda establecer reglas y normas vinculantes para los estados. Como propuestas tiene Milei permitir que los argentinos elijan libremente su sistema monetario o dolarizar la economía. Otro factor es la propuesta de competencia y poder. Los estados buscan aumentar su poder relativo en el sistema internacional para protegerse y avanzar sus intereses. Dicho esto, Milei tiene como propuesta eliminar el Banco Central en el futuro. La propuesta de competencias y conflictos son otro factor, ya que desde el realismo es una característica inherente de las relaciones internacionales. Esto se debe a que los estados compiten por recursos, influencia y posición, lo que puede llevar a conflictos y rivalidades, teniendo Milei como alguna de sus propuestas la privatización de empresas públicas deficitarias, fomento en la inversión privada, eliminación de aranceles a las importaciones de insumos estratégicos y bienes de capital, eliminar los impuestos a las exportaciones que causan distorsiones económicas, construcción de infraestructura de apoyo al sector con capital privado. El siguiente factor es el equilibrio de poder. Este ayuda a evitar que un actor se vuelva dominante y potencialmente amenazante para otros, teniendo como resultado la formación de alianzas y coaliciones cambiantes. Proponiendo Milei la eliminación y reducción de impuestos, reformas laborales, reducción de impuestos laborales, reducción de trabajadores públicos mediante la oferta de jubilaciones anticipadas y la revisión de los contratos de contratación de trabajadores y servicios agrícolas, ganaderos y pesqueros. Los intereses nacionales son un factor que busca proteger y promover sus intereses nacionales, teniendo el candidato las siguientes propuestas: la reforma al gasto público, reforma de la salud, proteger a los bebés desde la concepción, y adultos hasta su muerte natural, crear un seguro de salud universal para cubrir los costos de salud. También tenemos el factor conocido como realpolitik. En este, a menudo se adopta una visión programática de la política internacional, donde las decisiones se toman en función de la realidad y los intereses nacionales, en vez de basarse en ideales morales o éticos, teniendo como propuesta el candidato Milei la eliminación de multas, impuestos a empresas que despidan trabajadores sin tener causa alguna, eliminar impuestos a la exportación que causa distorsión económica.
Y por último, el egoísmo nacional es un factor en el cual los estados y actores internacionales son egoístas y buscan maximizar sus propios intereses, proponiendo así Milei reducir el número de trabajadores públicos mediante jubilaciones anticipadas y la revisión de los contratos de trabajadores y servicios. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Juan Diego y vamos a ver quién es Gustavo Petro. Gustavo Petro nació el 19 de abril de 1960, tiene 63 años y nació en Ciénaga de Oro. Es un político económico y él es el actual presidente de Colombia desde el 7 de agosto del 2022. Algunas propuestas que propone el presidente actualmente de Colombia es de, primero, seguridad y conflicto. Él quiere el servicio militar dejar de ser obligatorio. El segundo es políticas de protección a líderes políticos y sociales. Tercero, eliminar la dependencia de la macroeconomía del Estado en las rentas de cocaína. Y cuarto, reforma progresiva de las Fuerzas Armadas, respondiendo a la terminación del conflicto armado. En el término educativo, la primera es liberar de las deudas a todos los usuarios del sistema de los préstamos que tiene el ICETEX. El segundo es garantizar transporte, apoyo a las familias y extensión a la jornada educativa. Tercero es acceso universal y gratuito a atención integral a la primera infancia de 0 a 6 años. En la tercera sería derechos humanos, la cual las mujeres ocuparán el menos del 50% en todos los cargos públicos, en todos los niveles y ramas del poder. La segunda será crear un Ministerio de Igualdad y el tercero reglamentará la cultura racial del Congreso, al apoyo y la protección de los pueblos pelequeros y del rumbo. Cuarto, será ampliar los territorios colectivos de comunidades afrodescendientes y los territorios indígenas. Por cuarto, será el medio ambiente. El primero es descaramiento gradual del modelo extravista. Segundo, será acelerar la generación de energías renovables, que sería eólica y solar. Tercera, financiar proyectos de energías limpias por parte de pequeños productores y cooperativas. Y cuarta, garantizar la protección de personas y colectivos que defienden los derechos ambientales. Hola, mi nombre es Andrés Ahumada y hoy vengo a hablar acerca de la propuesta del presidente Petro, más enfocada en el ámbito económico, de salud, corrupción y política internacional. En economía busca proporcionar empleo y salario básico a quienes lo necesiten, formalizar la propiedad, incentivar la producción agraria y avanzar en energías renovables y transporte. También lucha contra la pobreza y asegura pensiones justas. En salud apunta más hacia un sistema público universal y preventivo, pues con acceso a medicamentos y derechos. Contra la corrupción promueve una participación ciudadana, vigilancia y contratación y protección de denunciantes. Ahora, a nivel político internacional, busca más renegociar los acuerdos comerciales, proteger la selva amazónica y luchar contra el cambio climático. Además de que también busca garantizar derechos a migrantes y redirige fondos antidroga a su transformación regional. Su visión es transformar el país a un país más justo, sostenible y participativo. Buenas tardes a todos, mi nombre es Tomás Pardo y ahora haremos un pequeño análisis de estos dos personajes que son Milei y Petro, ya que para nadie es un secreto que estos dos personajes manejan un gobierno bastante opuesto, por decirlo así. A esto me refiero con que Milei tiene propuestas de derecha y Petro tiene propuestas de izquierda, como anteriormente lo han dicho mis compañeros. Primero empecemos hablando de Milei. Milei se considera a sí mismo como uno de los grandes referentes del liberalismo, por decirlo así. Él considera que él es el máximo referente de idealismo que ha habido en Argentina. Mientras que por el lado de Petro podemos decir que
pretende llegar a una sociedad sin clase, cuyo ideal sea la democracia popular. Esto para muchos podría ser un poco comunista, pero no vamos a profundizar tanto en eso. También él quiere como una economía que no sea tanto como de propiedad, por decirlo así. Él quiere una economía sin propiedad. Así que podemos ver que estos dos personajes se diferencian mucho. Uno es de derecha, otro es de izquierda. Para unos uno es bueno, como para otros es malo. Pero como siempre, la decisión final la tienen ustedes. Muchas gracias por ver estas pequeñas comparaciones y pequeñas diferencias del estado de Milei y de Petro. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias.